Buenos días. El día de hoy nos va a tocar revisar lo que es el campo de formación académica, lenguaje y comunicación. Y para eso, pues, nos vamos a situar en lo que es la asignatura de español, tomando en cuenta las especificaciones de nuestras escuelas, que son estatales. Bueno, entonces acá, en nuestro programa de estudios, que es el moradito le llaman, el de aprendizajes clave del 2017. Bueno, aquí vamos a revisar que hay una evolución de primero lo que era el plan de estudios del 93, que se hicieron revisiones, se retroalimentó y se mejoró, y pasó a ser en el 2011 las prácticas sociales del lenguaje en el español. Fue lo que se retomó y digamos, se remarcó. Pero aún así hay muchos elementos del Plan 93 que se toman en cuenta, solo que se cambió pues la organización y considero también la jerarquización, la importancia de esos contenidos. No es como que ya no veamos la ortografía y la redacción, la gramática, sino que ahora son parte complementaria que vamos a ir tratando para enriquecer estas prácticas sociales del lenguaje. Bueno, luego ese programa de estudios del 2011, pues también se retroalimentó, se revisó y todo, y ya mejorado pasó a ser el del 2017, que es este de los aprendizajes clave. Bueno, situándonos en la lengua materna o el español como lengua materna en educación básica. El enfoque pedagógico para la educación primaria. El enfoque de la enseñanza de la asignatura se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos del lenguaje tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de práctica cultural y prácticas de lectura para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, aquí lo más importante son las prácticas sociales del lenguaje, y es necesario que identifiquemos qué conllevan estas prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje siempre van a tener, o se va a buscar que haya un producto final que va a ser un texto elaborado por los niños, un texto propio, no copiar una noticia tal cual, no copiar un cuento del libro, sino que ellos elaboren un pequeño cuento. Según el grado escolar y el nivel de aprendizaje que lleven nuestros alumnos, tanto como grupo como de forma individual, pues esos productos van a variar, porque habrá alumnos que nos entreguen a lo mejor en su cuento únicamente una frase para el inicio, otra para el desarrollo y otra para el final, y habrá otros ya más inmiscuidos en estas prácticas sociales del lenguaje y esta elaboración de productos, y más estimulados, más pues con mayores habilidades y competencias desarrolladas, que van a realizar lo que es ya un producto más en forma, donde a lo mejor y puede haber un párrafo por cada uno de los 3 momentos del cuento, o también puede ser incluso media cuartilla o la cuartilla entera, o incluso hasta un cómic. Me esperen tantito, voy a cerrar la ventana. Ok, entonces algo más que vamos a distinguir acá es esta parte socio-psicolingüística. Esto es de suma importancia para definir lo que enmarca este enfoque de enseñanza.
Entonces, los elementos primordiales de nuestro enfoque de enseñanza en esta asignatura son los que les estoy subrayando ahorita, que son socio-psicolingüístico basado en las prácticas sociales del lenguaje. Yo creo que se los voy a poner con otro color para que cuando ustedes puedan repasar con estas diapositivas tengan la oportunidad de identificar más fácilmente a qué elemento nos estamos refiriendo. Bueno, ¿a qué hace referencia esto de socio-psicolingüístico? Bueno, socio va muy de la mano del aprendizaje social, de la intervención de un equipo colaborativo, que como veíamos en otras sesiones, en un equipo colaborativo no simplemente hay esto de que asignamos quién va a hacer qué cosa, sino ya eso era un equipo de trabajo, digamos, tradicionalista. Tú haces la portada, yo hago la bibliografía, el otro hace la introducción, el otro hace el texto, así. No. Ahora aquí, en este enfoque socio-psicolingüístico, vamos a optar por el trabajo en equipo, pero colaborativo. A mí me ha costado mucho trabajo identificar cómo es esto y me costaba mucho trabajo pensar que se pudiera llevar a cabo, porque ya estamos muy mal acostumbrados a cómo nosotros concebimos el trabajo en equipo y también seamos realistas, ya estamos muy acostumbrados a, a que cada quien nada más es una pieza y se juntan y ya, ¿no? Y, y también a veces la desmotivación de que incluso como adultos a veces no todos queremos tener un tiempo para hacerlo o los tiempos no cuadran o incluso a veces nos toca algún compañero que no tiene ganas de hacer nada y que no es como que, vaya, no es como que lo oculte o quiera que pase desapercibido, sino que incluso lo hace muy evidente y todo eso desmotiva. Y con los niños ha de ser igual, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de realizar algunos proyectos en base a este aprendizaje social y si se puede, lo que uno tiene que hacer es que ya sea que el profesor desde un principio de todos los elementos y el de seguimiento a los equipos o que también, pues lo que muchas veces hacemos en los equipos, los docentes, asignamos un niño que va a ser como el líder del equipo, pero explicando bien que no es como que ese niño va nada más a elegir quién va a hacer qué o a mandar, ni tampoco el que va a hacer todo, sino que a lo mejor este niño va a ser como el moderador que va a revisar que todos estemos participando, más que nada sería como un moderador. Entonces, el docente también con esta revisión que va haciendo a los equipos de que todos van participando, lo que harían básicamente necesitaríamos un espacio más amplio para que los niños puedan, un equipo, supongamos, hacer una lluvia de ideas. Ay, ¿de qué va a ser el cuento? No, pues yo quiero ver esto, el otro. Y ahí ellos tengan el tiempo suficiente y los medios también les recomendemos cómo ir manejando este tipo de situaciones sociales en donde vamos todos a no solo a revisar democráticamente qué tema tiene más votos, que es como lo más fácil, ¿no? Bueno, si este tema tiene 5 votos y los demás tienen 1 o 2, pues ya ganó el tema. Pero también a la hora de construir un párrafo, cómo vamos a ir dialogando a modo de que vayamos incluyendo las ideas de los compañeros y cómo vamos a ir también manejando esta confrontación pacífica y ¿cómo decirlo? Este manejo de la situación en el que cuando un compañero propone algo que no es viable, no le vamos a decir, ah, no, tú estás mal, ah, no, eso no va, sino que vamos a dialogar
sobre cuáles son los elementos que mejor se acomodan en el párrafo que están escribiendo de su cuento o de su texto, y que a lo mejor esa información del compañerito se puede incluir en otro párrafo o en las conclusiones donde se hable que a lo mejor era un elemento rescatable, pero que a lo mejor y por cuestión de que la historia tomara otro rumbo o que se hiciera ya un texto muy largo o se cambiara pues de tema o que no conocieran bien ese tema, pues se optó por dejarlo pendiente. Entonces, en todo este dialogar y esta confrontación pacífica y esta situación de incluso de ir revisando, bueno, nosotros damos esto, ustedes dan esto, ir ahí haciendo una, ¿cómo decirlo? Una negociación, ajá, creo que sería esa la palabra, la negociación. Y entonces ahí se va construyendo este aprendizaje. Y entonces se busca que el primer párrafo del cuento no es como que le tocó a Juanito y el segundo le tocó a Mara y el tercero le tocó a Petra. No, o sea, el primer párrafo les toca a todos. Y a lo mejor lo que vamos a hacer es que Juanito es el que da la idea o la base. Y Juanito a lo mejor dice, bueno, había una vez un perrito que se escapa de su casa, cuando abren la puerta, se va corriendo y se aleja mucho. Y entonces, ¿qué hacen los compañeritos del equipo? Bueno, vamos a darle un escenario, cómo fue que se salió, a dónde se fue, y entonces vamos a ver, faltan elementos del escenario, faltan elementos de con quién vivía el perrito, quién era su familia, quiénes integraban su familia, faltan elementos de cómo era el perrito, y entonces los compañeritos nos van a ayudar a proponer todos estos elementos y a que todo cuadre, porque si estamos hablando que es un perrote grandote, si en algún momento hablamos de sus patas, van a ser patotas grandotas, ¿no? Si estamos hablando de un perrito chihuahua, no al rato vaya a ser un cuento donde el perrito se para de manos y tira a su amo, porque es absurdo, ¿no? Entonces, que vayamos cuadrando estos elementos y que haya esa flexibilidad de que si al final de otro giro la historia, nos regresemos a cambiar cosas en la historia, como les decía, si el perro va a tirar a alguien, pues que sea un perro grandote, o también depende cómo lo tire, ¿no? Y que haya esta descripción del escenario, descripción de la situación y como del contexto de dónde partió el perrito, porque si el perrito tenía una familia que después lo fue a buscar, es necesario describirla. Entonces, entre todos ahí van proponiendo y a la hora de que se estructura el párrafo, hay que checar que sea un párrafo que se entiende y que ellos mismos lo lean y vean, esto no se entiende tan bien o esto va antes que lo otro, porque como vamos a poner que ya está chillando su amo, si todavía no se escapa el perro, ¿no? Entonces ahí es donde se da esta construcción social del aprendizaje. Como yo les decía, yo pienso que sería lo ideal con un equipo pequeño o con ensayos donde a lo mejor los niños lo van haciendo poco a poco y el maestro a lo mejor ya tiene una idea de que les pueda apoyar y, y a lo mejor y primero lo hacen en plenaria entre todos y ya luego lo van haciendo como en 2 equipos, luego en 3 equipos y poco a poco los va soltando, ¿no? Pero sí es necesario esta socialización de los aprendizajes. Otra parte ahí en la socialización de los aprendizajes es cuando se da la retroalimentación. Al final de la práctica social del lenguaje, como les decía, los niños elaboran un producto que pudo haber sido individual o en equipo o en vinas, etc. Bueno, entonces este producto se le tiene que dar difusión y tiene que, como si dijeras, supongamos, impresión y difusión. ¿Por qué utilizo estas dos palabras? Impresión porque va a quedar plasmado en algo y difusión porque va a distribuirse o a compartirse. Bueno, en cuanto a la impresión, que así le llamo yo, va a quedar plasmado, puede ser que los niños lo copien en hojas blancas, puede ser que lo tengan en su cuaderno, puede ser que lo copien a lo mejor en una cartulina, si es un cartel, por ejemplo, puede ser que elaboren un pequeño volante, un tríptico
o un cuentito que hasta lo cosen con varias hojas blancas. Si es a lo mejor una historieta o cómic, a lo mejor ya sea que lo dejen para que lo coloreen sus compañeros en blanco y negro o a colores y le sacan copias a ese par de hojas o esa hoja y lo distribuyen, o se puede pegar en un periódico escolar que se elabore del grupo, etcétera. Hay muchas formas de irlo, pero venir de la mano de su distribución, porque si yo lo voy a coser en un librito de hojas blancas, a lo mejor cosidas o con cartulina, a lo mejor la forma de distribución puede estar en incluirlo en mi biblioteca de aula. Si los niños quieren, a lo mejor pueden hacer uno para cada grupo y llevarlo a distribuir a cada biblioteca de aula de los salones de nuestra escuela. O puedo incluso, si son fotocopias, por ejemplo, si fuera una hoja con fotocopias, a lo mejor con un cómic o un poema o algo así, pues saco copias estáticas para todos mis compañeros, pero de mi trabajito, ¿no? O ven que hay niños que luego lo capturan en la computadora y pues también se reimprime muchas veces, ¿no? Otra forma de la distribución que va de la mano de esta impresión que yo les decía, se lo colocan en el periódico mural o en la puerta cuando decoramos la puerta de nuestra aula con los trabajitos de los niños. Entonces, ahí donde los niños lo están plasmando y lo están distribuyendo, va a haber un momento más de retroalimentación, independientemente de todo lo que hubo en el proceso, en nuestras clases, que si ideas, que si plenaria, que si conclusiones generales, bueno, independientemente de todo eso, al final va a haber otra retroalimentación, que puede ser positiva o negativa, pero tenemos que hablar con los niños de que las críticas negativas, bueno, hay que tomárselas a pecho. Las críticas positivas, pues hay que tomarlas mejor. Y también haber sensibilizado a todo el grupo y a todos los que tengan disponible este material sobre el respeto al material, ¿no? Y al compañero que lo elaboró. Y entonces, cuando el niño ve que se acercan otros niños a ver su trabajo que está pegado en la puerta, pues le gusta, ¿no? Al niño. Y cuando ve que dice, ay, mira qué bonito dibujan estos niños, aunque están muy chiquititos, pues les gusta más. O cuando dicen, ahora mira qué historia tan interesante, o ay, qué divertida historia. Ah, pues ahí está recibiendo retroalimentación el niño. Y eso es gratificante para él. También si otros compañeros le dicen, ah, mira, tú como lo cosiste, me pareció más fácil que como lo cosimos en nuestro equipo, nuestro cuadernito o nuestro librito, o tal tamaño se acomoda mejor para la biblioteca del aula, o a lo mejor los asistentes, o a lo mejor y en algún momento algún niño de otro equipo dice, pero podríamos ponerle contacto transparente a la pasta y a todos nuestros cuentos que pusimos aquí en la biblioteca del... Y entonces ahí es parte de la retroalimentación y son aprendiendo a mejorar incluso esos productos que estaban mejorados. Entonces todo eso es lo socio, porque es del aprendizaje social. Lo psico y lo lingüístico, ¿dónde quedan? Bueno, no es algo tan difícil. Estos van de la mano de la práctica social del lenguaje. Entonces, bueno, vamos a imaginar que los niños están desarrollando una práctica social del lenguaje. Supongamos que para primer, segundo grado se les perdió su mascota y van a elaborar un cartel, que es de lo más sencillo. Yo había notado, fíjense que yo había notado que en los libros de primer y segundo grado, pues recientes, de hace como 2, 3 años, no venían ya en prácticas sociales del lenguaje los primeros ciclos escolares, ya de cuarto para arriba, pues sí, pero al menos yo vi que en segundo no venían las prácticas sociales del lenguaje, venía por lecciones y dije, madre de Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Y sobre todo porque tenía que hacer mi proyecto para evaluarme como docente, y los proyectos para evaluarte como docente cuando estuvo el INE, pues iban muy de la mano con las prácticas sociales del lenguaje en español o con un proyecto de alguna asignatura.
Pero aquí, por ejemplo, en español, yo dije, rayos, ¿qué voy a hacer si no hay una práctica social del lenguaje? Entonces, como les decía, ahí donde viene que el niño va a elaborar este cartel para buscar a su mascota, ahí hay una práctica social del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si en el libro a lo mejor nada más había 2 páginas como con actividades para realizar este proyectito pequeño, pues yo voy a crear más actividades, más materiales, incluso hojas bajo, para dar cabida a más actividades que lo enriquezcan. Y entonces es algo bien sencillo, porque el niño al final de cuentas solo va a mencionar qué mascota imaginaria, porque no a fuerzas tiene que ser su mascota, fue la que se les perdió, o poner el nombre de su perro por, que tienen en su casa, de su gato, de su cotorro, o imaginar, ¿no? Y tú decía, tu tía se le pierde el cotorro, ¿cómo se llama? Y vamos a darle un cartel, ¿no? Entonces, en el cartel al final de cuentas, lo único que van a plasmar es la foto o dibujo del cotorro, de la mascota, eh, la palabra o la frase esta de se busca, con letras amplias, las características de lo que están buscando. Es un guacamayo azul con amarillo y con rojo, y va, le gusta volar 3 metros y regresar, se llama Walfred, le gritas Walfred y te contesta, aquí estoy, se salió en qué calle. También eso, aparte de las características del animalito, van a poner en dónde estaba la ubicación. No, pues en la colonia tal, en la calle tal, y fue visto por última vez tal día, ¿no? Algo que dé la ubicación dónde estaba, por dónde andaba. Y van a poner datos de a quién llamar. Llamar a Juan al número tal, o reportarse a tal, o marcar a tal WhatsApp o correo electrónico. Entonces realmente queda así como tipo un recadito este cartel. Pero eso para los niños pequeños conlleva toda una investigación de información, o aunque la hayan inventado, pues sí se llevan tiempo, sobre todo porque tienen que tener todos estos elementos. Y también esta comunicación gráfica de que hagan el dibujito o la foto de la mascota y que sea lo más detallado posible, a fin de que si tenía las alitas rojas y tenía la cabecita azul, ahí se vea, ¿no? Y que todos estos detalles estén tanto en el dibujo como con letras anotadas. Entonces, pareciera algo muy sencillo, pero ahí está la práctica social del lenguaje. ¿Y por qué es psicolingüístico? ¿Por qué? Porque recordemos que las lenguas que hablan nuestros niños, el español, el náhuatl, lo que sea que hablen los niños, es una lengua o un lenguaje infantil. A veces no lo notamos, porque en la escuela obviamente hablamos de cosas para niños y gracias a los planes de estudio y al libro de texto gratuito, pues ya viene como con ese lenguaje infantil. Pero sí hay situaciones en las que te das cuenta que los niños van topándose con estas dificultades, o incluso te das cuenta cuando unen una pieza más o un andamiaje y dan el brinco. Por ejemplo, los niños pequeños a veces no siempre mencionan la mesa, la casa, el ventilador. A veces dicen el mesa, el casa, el ventilador, sobre todo cuando son bilingües. A lo mejor en los que son en los que hablan una sola lengua, no es tan marcado porque ya pasaron esa etapa cuando fueron más pequeños. No es que no la hayan tenido, sino que eran más pequeños. Pero lo que sí observamos en la escuela primaria es a los que son bilingües o que es migrantes, etcétera, cuando notas esto. Entonces, no es que el monolingüe no haya pasado por eso, es que a lo mejor pasó por eso en el preescolar, o en la guardería, en el maternal, y su docente de ese entonces fue al que le tocó y no me tocó a mí, pero no es que no hayan pasado por eso.
Luego también la relación está de la cantidad. Cuando dices el libro, y a partir de 2 ya son los libros, ¿no? También eso seguramente se hará más visible con unos alumnos que con otros. También tenemos en cuanto a lo que es los adverbios, y ya luego creo que nos vamos dando cuenta de estas situaciones cuando llegas a esto de la fábula con la moraleja, porque para algunos niños es sumamente fácil no solo leer una moraleja, sino ellos redactar su propia moraleja, aunque no tenga mucho de realidad, pero ellos lo redactan. Hay otros que sí, ya va más de acuerdo con su fábula, su moraleja, pero hay otros que de plano, aun cuando leen una fábula, les cuesta trabajo identificar cuál es la enseñanza y se quedan así como de, bueno, ¿y eso qué? Y esos mismos niños generalmente les cuesta trabajo también entender los dichos populares, como ese de que a caballo regalado no se le ve, no se le pone peros o algo así, y de que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Los refranes y los dichos populares, hay niños en sexto grado que los repiten y los repiten, pero cuando los usan, tú te das cuenta como adultos que no lo están usando en una situación en la que sea acorde. Obviamente no los vamos a bloquear, al contrario, qué bueno que lo sigan usando y lo sigan usando. Únicamente si te preguntan, oye maestra, ¿verdad que tal cosa? Entonces ya le vas a decir, a ver, piénsalo bien, a qué hace referencia. Pero no le vas a decir, ay, no, estás mal, tan mal, porque entonces estás bloqueando la expresión del niño. Pero sí se da uno cuenta, o sea, a mí me ha pasado hasta en la familia, ¿no? Mi sobrino solía decir mucho ese dicho de tal palo, tal astilla, y nunca le atinaba, o sea, lo decían otras cosas que ni al caso, ¿no? A lo mejor a alguien le había quedado mal una blusa que se compró porque no se la probó cuando la compró en la tienda, y llegaban y comentaban ahí en la casa, y él, no, de tal palo, tal astilla, y nosotros, ¿qué onda? No lo bloqueábamos, pero cuando él nos decía verdad, y nosotros ya le explicábamos, a ver, mira, tal cosa se referencia a esto, y en tal cosa pasó esta otra cosa, ¿no? Pero él como que le costaba trabajo, y hacía de ver muchos niños, ¿no? Entonces es como que poco a poco. ¿Y a qué vamos con esto de psicolingüístico? Que los niños van a ir plasmando esto que piensan, su pensamiento, y van a organizar su frase, por ejemplo, en la fábula, que se ve mucho con la moraleja, o en el refrán, porque ellos organizan su frase de lo que ellos quieren decir y tienen que organizar sus palabras para darlo a entender. En el cuento, ¿dónde se vería? Por ejemplo, si son niños muy pequeños en el cuento, en que organizan la frase de lo que quieren dar a entender, porque a veces hay niños que como que le rebuscan mucho y le dan muchas vueltas y no te están logrando expresar lo que ellos quieren decir. Entonces no es que esté mal, solo que no encuentran como la organización de su idea. Y nos pasa hasta los adultos. Entonces ahí está lo psicolingüístico, de que organices tu pensamiento para plasmarlo. Y eso se da también gracias a la práctica social del lenguaje. Porque si un niño quiere reportar que afuera de la escuela, no sé, a media cuadra, en la esquina había tirado un perrito que lo apachurró un carro, el niño tiene que organizar sus ideas para narrar esta noticia. O en el ejemplo que les decía yo del cartel con los niños más pequeños, tiene que organizar sus ideas para que queden, aunque sean palabras o frases cortitas, de un lado las características de cómo es el animalito que está buscando o lo que se le perdió, y ya sea abajito o a un lado donde va a poner cuándo fue la última vez que se vio eso, también tiene que organizar ahí sus ideas. Y cuando va a poner los datos de a quién se le va a informar, a quién se le va a llamar para decirle que está en tal lado o que lo vieron, también va a organizar los datos. Y aunque sea nada más un listado de teléfono, WhatsApp y correo electrónico, o en la casa de la tía Julia, o la referencia que vayan a poner, aunque sea un listado, ya con eso el niño ya está tomando
en su mentecita su idea y llevándola en palabras para plasmarla. Y eso se logra gracias a la práctica social del lenguaje. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nada más le decimos al niño, copia y copia, y lo que lees, cópialo, y cópialo bonito, y punto y coma, pero cópialo, y cópialo, y cópialo. El niño nunca va a aprender a estructurar sus ideas de él. Se va a aprender bien bonito hartas poesías bien bonitas, y se va a aprender bien bonito hartos cuentos bien bonitos. Sobre todo yo creo que poesías que son cortitas, ¿no? O un cuentito chiquito, a lo mejor esto se lo aprende de memoria, ¿no? Una lecturita breve. O una oración del catecismo, ¿no? También. Pero sus propias ideas no las va a plasmar. Entonces, también esto se busca con las prácticas sociales del lenguaje. Ojo, no estoy diciendo que no por eso ya no van a copiar nada a los niños, ni tampoco estoy diciendo que ya no van a hacer planas, ni ya no van a hacer nada, pero cuando dejemos esos ejercicios van a ser parte de lo que van a hacer los niños. Y no es que van a hacer planas y planas y planas, no, vamos a hablar con los niños de que a lo mejor van a hacer un par de renglones, pero lo van a tratar de hacer la letra lo mejor posible, que es de lo que se trata. Porque también la grafía es muy importante. Si los niños te entregan un cuento o lo que sea que hayan hecho su texto y la grafía no es legible, ni siquiera vas a saber si el niño está haciendo el esfuerzo de plasmar su idea en palabras si ni se entienden las grafías, la verdad. O si se come palabras, si se come letras. Entonces, sí es importante la grafía. Y sí es importante que se entienda el trazo. Pero no vas a decirle al niño, bueno, esta semana me haces así de planas, así enorme. No, o sea, menos, poquito, y explicándoles que la letra, el trazo lo mejor posible para que se entienda. Y también, si a lo mejor les recomendamos que lean poemas o que lean cuentos, e incluso luego hasta las mamás dicen, déjale tarea para que copie en casa al niño. Ah, sí, pero explicando o dando esta aclaración de que sea poco para que realmente el niño haga bonita grafía y que sea un texto que al niño sí le haya gustado. Que a lo mejor si la mamá quiere que vaya copiando el libro de lecturas, que es algo que pasa mucho, sí señora, lo puede ir haciendo, pero primero, antes de copiarlo, que lo lea para sí, y si le gustó, que lo lea en voz alta a la familia, y ya luego que copie, pero solo un fragmento, porque hay lecturas muy largas, y no se trata de que el niño se sienta esclavizado. Y uno puede negociar también con los padres de familia, negociar con los alumnos, a modo de que hay muchas cuestiones tradicionalistas que sí sirven, pero también hay que darle este toque donde cuando tú te vas a expresar puedas organizar tus ideas. Y esto va también muy de la mano del tema que vimos en la sesión donde hablábamos de la participación de niños, niñas y adolescentes, porque ahí María Morín nos explicaba que no se trata de que ya el niño va a escoger todo ni en la escuela ni en el hogar, porque el niño no va a escoger ni el televisor que van a comprar los papás, ni la comida que van a guisar diariamente en esa casa, porque los padres saben hasta dónde su economía les permite tal o cual cosa y su tiempo, etcétera. Pero el niño sí va a participar en pequeñas decisiones y en que tenga ese momento para dar su opinión. Entonces, estas prácticas sociales del lenguaje van a permitir todo eso, porque entonces es el niño que ahora dice, vamos a hablar del cuento del pobre lobito flaco. Y ahora el lobo ya no es malo, ahora ya el lobo ya es bueno. Y vamos a hablar de esa idea que a él le nace. O como del cuento que decían que el cuento de la Caperucita depende de quién lo narra, ¿no? Y cuando lo cuenta según el lobo, la Caperucita es bien malvada y lo incriminó en todo, ¿no? Entonces, si los niños desean contar una historia que va por otro lado distinto al tradicional, está genial porque es su idea de ellos, aunque lo hagan jugando, porque hay niños bien chacharacheros que lo hacen por jugar, pero está bien porque es su expresión de ellos. Entonces ahí entra esto psicolingüístico cuando él expresa sus ideas que tiene aquí en su cabecita
en palabras y hay que ayudarle a que revise que sí se entienda, ¿sí? A que él lo relea y vea que sí es entendible y no esté ahí medio raro el texto, que tú digas, bueno, pues aquí faltaron conectores o empezó contando al final y luego ya no se entendió. Entonces, eso es lo que hay que explicarle. Eso lo puede hacer tanto de manera en su trabajo, tanto individual como en equipo, como en bienes, etcétera. Y el sociolingüístico, les digo, es todo esto, todos estos elementos que se dan gracias a las prácticas sociales del lenguaje en el aula. Por eso está basado en las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, ¿por qué nos detuvimos aquí tantísimo tiempo? Porque esto es algo que a mí me costó mucho trabajo comprender, porque aunque el programa te dice a grandes rasgos de la importancia de las prácticas sociales del lenguaje y te explica que vienen también de la mirada antropológica, pues eso no me queda muy claro. Tienes que ir hasta la mirada antropológica, hasta otras instituciones donde te encuentras con estas personas que te hablan de la participación de los niños y niñas y adolescentes, donde te topas con estos proyectos, donde te topas con este aprendizaje social y entonces ya haciendo una síntesis de todo eso, ya llegas a un mejor entendimiento de qué querían decir con esto de sociolingüístico. Entonces sí les hace falta como estas pequeñas aclaraciones. Incluso me gustaría que el programa de estudios, así como ya está, pienso que está bien. O sea, no renovarlo tanto en palabras ni cambiarlo completamente, sino a lo mejor este texto que ya está, ponerle esos comentarios de aclaraciones o esto, no sé, como estas secciones extra de aclaraciones o de ejemplos, o de comentarios, donde a lo mejor a un ladito tuviera, así como tiene aquí el canto en blanco, que me puede servir a mí para tomar mis notas, a lo mejor aquí podría tener una figurita con una aclaración o un ejemplo acá, que le sirviera a los docentes. Es que este era un concepto que no era claro para ya llevarlo a la práctica. Y aquí está la aclaración que otro docente nos regaló. Eso estaría fabuloso, porque nos pasa como a los niños en el aula, que nosotros les hablamos y ellos dicen, sí, está bien, sí, está bien. Pero a veces cuando surgen las dudas y tú te acercas y le tratas de explicar, a veces hay niños que no están en tu misma sintonía ni tú en la de ellos, y llega otro compañero y le dice, mira que sí, así, y rápido. Entonces, a lo mejor también falta así, que entre docentes nos expliquemos estas cosas. Bueno, entonces, esto, fíjense que esto es aplicable no solo a la lengua materna de español, también es aplicable al programa de estudios de segunda lengua, de lo que es inglés. Y ahí está un poquito más difícil esto de las prácticas sociales del lenguaje, porque primero tienen que darle al niño suficiente vocabulario y tienen que darle al niño suficiente, ¿cómo decirlo? Pues actividades previas. Entonces, con ellos, esta práctica social del lenguaje se va a ver en productos así pequeñitos como el del cartel, pequeñitos, o un cuento en donde salieron un par de frases, no un cuento de 4 cuartillas, ¿verdad? Aunque ya los niños sean grandes. ¿Por qué? Porque al ser segunda lengua el inglés, pues necesitamos mucho vocabulario y a lo mejor un mejor manejo de los adverbios y los artículos y demás. Y a lo mejor el niño aún no ha podido ir desarrollando todo eso en esta otra lengua, en esta segunda lengua, y por eso va a hacer frases más cortas, pero sí tiene que ir de la mano de las prácticas sociales del lenguaje. En el caso de la lengua materna que sea indígena, puede ser náhuatl, zapoteco, mixteco, etcétera, dependiendo del estado o la ubicación geográfica en donde nos encontremos. También se trata de ir fomentando esta práctica social del lenguaje. Y también dependiendo
del manejo que los niños tengan de su lengua. Puede ser que ahí sea que en su lengua materna escriban más y en el español como segunda lengua hagan unos proyectos más cortitos, ¿verdad? Con, digamos, más resumiditos. O puede ser que también si el docente no maneja bien esa lengua materna, pues ahí sean cortitos también los productos, porque ahí es otra cuestión, que aunque tú fueras un docente indigenista, te puede mandar en todo el país a un lugar donde no, no se habla tu lengua o no se habla tu variante. Entonces ahí también hay hartos líos de forma que, qué horror. Pero todos estos programas vienen de acuerdo a las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, sí es muy recomendable ir haciendo esto. Entre los videos que les voy a poner aquí en los comentarios de este video, les voy a poner el post de otro video, otros par de videos, donde se analiza un proyecto donde se puso una práctica social del lenguaje de español y donde va el paso a paso con su planeación y luego las fotos de cuando ya se llevó a cabo. Entonces, esto si lo van leyendo y lo van revisando, les va a dar más elementos como para entenderle y también para el análisis de esta práctica social del lenguaje. Incluso los que ya estén más inmiscuidos en esto, pues hasta nos van a encontrar así como que elementos que podemos mejorar en ese ejemplo, ¿no? Pero sí es muy importante tener estos ejemplos para ir revisando la práctica y la teoría, y yo pienso que es muy importante identificar dónde quedan dudas, porque como les decía, entender esa, ahí te dice el enfoque socio-psicolingüístico, pero entender esa frase no está fácil. Entonces, cuando a ti te queda duda en uno de estos elementos y no la aclaras, pues entonces tu manejo del enfoque va a estar a medias. Bueno, ahora, en estos propósitos finales del español se encuentra usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso. Este va de la mano del psicolingüístico. Ahí donde estábamos viendo lo del psicolingüístico, yo les diría que es esta parte. Organizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso. A eso se referencia con psicolingüístico. Muchas veces ni como adultos podemos realizar, nos cuesta trabajo, tenemos nuestras áreas de oportunidad. Ahora también reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como mejorar su comprensión de los mensajes. ¿Qué es esto de reflexionar sobre la forma, función y el lenguaje y significado del lenguaje? Bueno, pues esto, mano, de la gramática, la ortografía y la puntuación. Aquí es donde entran. No es que del plan 93, que ahí venían, ahora las quitamos, no, ahora vienen en esta reflexión sobre la forma, función y significado del lenguaje, que desde antes se llamaba reflexión sobre la lengua. Bueno, pues ahí está, pero ahí están la gramática, la ortografía, la puntuación, todos estos elementos incluso sintácticos, ¿vale? Y luego, conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. ¿Por qué diversidad de textos literarios? Fíjense bien, cuando yo era niña, les voy a contar mi vida, mis traumas. No, yo tuve una infancia muy bonita en la escuela primaria. Tuve, tanto en preescolar como en primaria, tuve docentes de altísimo nivel y estudié en una escuela pública, pero era gente, la verdad, muy preparada, muy dedicada y muy amable porque no nos trataban mal. Y no, hombre, yo no tengo más que echarles flores porque yo quisiera que así los docentes que trabajamos en estos momentos en las escuelas públicas, si todos fuéramos como esos docentes que a mí me tocaron,
o sea, otro México sería. Y además, yo sí he visto mucha diferencia entre pues la educación que yo recibí y mis compañeros de ese tiempo a la que recibieron seguramente mis compañeritos, porque lo, te das cuenta, o sea, ni siquiera es que yo los quisiera comparar, porque tú puedes pensar, a lo mejor tal niño ya en la secundaria o en la prepa iba mal porque pues se sala, no ponía atención, está platicando, y pues por eso pues no va mal, no le agarra la onda, ¿no? Pero sí encontré gente que en bachillerato sí la veaba y no podía leer una palabra completa y que me contaron que desde pequeñitos así los fueron pasando de grado y tú dices, Dios mío, o sea, y nunca hubo un apoyo al rezago ahí o qué pasó, ¿no? Y también gente que luego me reclamaba, ¿no? Y decían, ay, ¿por qué tú siempre sales bien en lectura y comprensión? Por ejemplo, en el bachillerato. ¿Y cómo es que te sabes en las reglas de ortografía? ¿Por qué sabes de más? Y yo, ¿por qué sé de más? O sea, eso se ve en la primaria. Entonces, sí hacen grandes diferencias, o sea, sí se hacen grandes diferencias, aunque pudiera pensar solo en esa educación básica, sí hay grandes diferencias. Y esa diversidad de textos literarios, a la retomo, ahí empezó todo mi, mi relato. Porque, bueno, cuando yo era pequeñita, nosotros veíamos mucho el resumen, veíamos mucho los cuestionarios para estudiar y éramos muy buenos haciendo resúmenes, haciendo cuestionarios. En la comprensión lectora éramos muy buenos también en la primaria y también manejábamos muy bien los poemas y los cuentos. Mm, Poemas porque recitábamos a cada rato y había mucha difusión de los poemas, la verdad, en ese tiempo en mi escuela y todo lo que eran versos, rimas, canciones, eh, era algo que se nos motivaba mucho a participar, a declamar todo esto. Y en los cuentos, pues a todos los niños les gusta, pero además eran muy difundidos en mi escuela primaria. Las fábulas un poquito, pero también un poquito. Cuando llego a la secundaria es donde me tocan otros textos literarios, ya como la noticia, la crónica y ver un poquito más la fábula y también estos textos de opinión. Tuve una maestra en secundaria, a su la verdad, nos ayudaba muchísimo a redactar. Te ponía una pregunta y te decía, cuando tú redactes, vas a contestar esa pregunta, pero vas a describir lo más que se pueda y vas a incluir lo que dice en la pregunta. Si dice, ¿cuáles son los tipos de animales que hay en el zoológico? Vas a poner los tipos de animales que hay en el zoológico son tal. Pero vas a ponerlo. Y nos decía que podíamos iniciar, o sea, con esta idea principal que venía dentro de la misma pregunta para que no nos fuera tan difícil, o que si ya le habíamos agarrado la onda, la podíamos meter dentro del párrafo. Y nos ayuda muchísimo a redactar nuestros textos propios, porque es algo bien difícil, la verdad, sobre todo si nunca lo habías hecho. Entonces ahí ya empezamos a redactar como que nuestros textos propios y les digo, se amplió más nuestra diversidad de textos literarios, ¿no? Por ejemplo, en la noticia, al principio a mí me costaba mucho trabajo porque yo leía nuestros recortes, porque recortábamos el periódico y estaba bien padre, y busqué una noticia de la Keiko y todo, pero ahora cuando me dijeron, redacta la tuya, dije, madre de Dios, no, de veras, me bloqueé, me puse en blanco y si a mí me decían, haz un cuento, yo hacía un cuento hasta con las cosas más absurdas o un poema súper fácil, porque ya tenía esa habilidad desarrollada y ya manejaba esos textos con mucho dominio. Una vez nos pusieron así como 10 objetos que nos anotaron, objetos, personajes, no sé, elementos, 10, 15 y nos dijeron hagan un cuento y yo acabé súper rápido y estaba muy bien, muy elocuente y todos, ay, qué bonito tu cuento. O nos decían hagan un poema y a mí me salían poemas hasta por debajo de mis manos. Pero con la crónica y la nota, no, qué difícil. Y yo sí entendía cuando leía la explicación, sí entendía cuando íbamos al periódico y recortábamos, pero no era capaz
de narrar mi propia noticia o de identificar un elemento de mi vida cotidiana del cual pudiera yo redactar esa noticia, aunque a lo mejor hubiera pasado el año pasado. No era yo capaz. Me bloqueaba porque no había tenido la suficiente estimulación o la suficiente práctica con ese tipo de texto. Entonces fue algo que aprendí mucho en la secundaria con esta maestra, la maestra Toñita, y creo que fue con la única maestra de secundaria de español con la que tuvimos ese tipo de trabajo, porque si así hubieran sido los otros 2 años, no, hombre, hubiéramos salido, pero sí, todos unos redactores. Desafortunadamente, pues no fue así, ¿no? Pero sí, con ella tuvimos mucho y además que no fue la atención para uno solo, la atención era para todos y creo que eso es algo que hay que reconocer, tanto pues cuando fui en preescolar, primaria y con esta maestra de la secundaria, la atención era para todos y creo que eso también hace un ambiente muy grato dentro del aula, porque los niños todos se sienten pues atendidos, visibles, porque cuando un docente dice, solamente a los que aprenden más les pongo atención, además de ser cruel o de ser mala onda, generan un ambiente desagradable porque nadie quiere cumplir con esta persona inhumana, ¿no? Y ya no quieres aprender en esa clase y no te importa si en el futuro la vas a usar, además eres un niño, ni te importan esas cosas, y te roba un pedazo de tu proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, cuando no hay un ambiente como para ello. Y cuando sí lo hay, incluso a los niños que más trabajo les cuesta, tú ves cómo participan, cómo se integran y está súper padre. Bueno, eh, entonces, retomando mi narración de mi experiencia personal, bueno, en esta diversidad de textos literarios, sí es importante porque le abren al niño este panorama. A este niño, a este ser humano le abren el panorama de que no solo puede aprender versos a la patria, la utilidad de retomar toda esta narración de mi situación con la diversidad de textos literarios que tuve durante mi infancia y adolescencia, pues a qué va a mencionarles que es necesario que en la educación básica le ofrezcamos a los niños esta diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. Entonces, la idea aquí es que hagamos lo posible por ir realizando estas prácticas sociales que ya vienen incluso organizadas en el libro de texto gratuito para los alumnos. ¿Por qué lo menciono? Porque muchas veces en nuestro afán de huir de lo desconocido, decimos, ay, no, yo nunca he revisado, a mí nunca me enseñaron cómo realizar a lo mejor una noticia, o yo no sé cómo se hace una fábula, es casi como un cuento. Y entonces nos lo saltamos, decidimos saltárnoslo, porque seamos honestos, así somos. A veces se comprende por qué, porque obviamente si no dominas un tema, probablemente no vas a hacer una exposición del tema de modo pues lo más prudente y sí se entiende. Pero también creo que dentro de la medida de lo posible con otros docentes podemos acercarnos para que nos aclaren nuestras dudas y podamos llevar a cabo esas prácticas sociales del lenguaje. Obviamente sí es comprensible que los textos que nosotros ya tenemos la habilidad de manejarlos,
pues va a haber como una práctica social con productos y todo su proceso pues más en forma, porque ya tenemos pues más cercanía con ese tipo de texto y que poco a poco lo vamos a poder mejorar en otros ciclos escolares o en el mismo. Pero sí es necesario que presentemos esta diversidad y que no únicamente porque yo lo único que domino son los poemas de la patria sea lo único que veamos, ¿no? O que como a mí no me enseñaron a manejar ninguno de esos temas, pues yo mejor les digo que copien. ¿Para qué van a escribir, no? Ahí donde tiene las rayitas en el libro, donde dice que el niño escriba su propio poema, no, mejor que el niño ahí copie un poema del libro, porque luego hasta somos así. Ahí en el libro, no, que copie de su libro de lecturas y que lo ponga ahí. Entonces sí entiendo todos los peros que podamos tener. Y seguramente yo también tengo muchos peros, pero hay que tratar de esforzarnos y sobre todo porque si nosotros le damos la vuelta a lo mejor en nuestro primer año de servicio, luego en el segundo, luego en el tercero, nos la vamos a llevar así 30 años y nunca vamos a agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y si lo vamos abordando, a lo mejor sí va a haber una dificultad, pero cada año esa dificultad va a disminuir y a lo mejor, y en mis últimos años de servicio, pero ya voy a ser un docente que maneje una gran diversidad de textos literarios dentro del aula, porque poco a poco lo fui enriqueciendo. Pero qué feo sería que al final de nuestra carrera y nuestra labor docente nunca nos hubiéramos dado esa oportunidad. O sea, ya ni siquiera pensarlo por los alumnos, sino yo como persona jamás me di la oportunidad de crecer. Ay, qué triste. Bueno, y aquí también se remarcan estas palabras: utilizar y recrear el lenguaje, participar, reconocer, valorar y comprometerse. Bueno, utilizar y recrear el lenguaje de primera mano suena rarito, la verdad. Ya lo veníamos usando, utilizando. ¿Y cómo está esto de recrear el lenguaje? Pues fíjense que yo he identificado que sí ha habido mucha recreación del lenguaje, sobre todo en los últimos 10, 20 años, en donde le hemos puesto nombre a situaciones, a sentimientos, a valores, a cosas que ya existían desde antes, pero que no había una palabra que los definiera. A lo mejor había un conjunto de palabras que lo definían, pero no era una sola palabra que lo definiera. O a lo mejor la definición fue evolucionando. Por ejemplo, cuando yo era niña, se hablaba mucho de la multiculturalidad, que es que haya personas de diversas etnias y de diversas raíces en un mismo lugar, como pues, en el pueblo donde vivo, ¿no? Luego, cuando fui avanzando en la educación, me topé con el concepto de pluriculturalidad, que es muy parecido, pero ya está enriquecido, ya conlleva esta interacción entre todos, esta igualdad de derechos y esta igualdad de opiniones que caben todas juntas porque todos somos mexicanos y donde ninguna está por sobre otra. Fui avanzando así en mi edad, en mi vejez, y me voy topando ya con otros conceptos que yo no había escuchado. Por ejemplo, biocultural. Y yo dije, ay Dios mío, ¿qué es esto de biocultural? Bueno, el concepto de biocultural hace referencia a las prácticas tradicionales que tienen algunos grupos indígenas y campesinos de esto de los cultivos que se van alternando a modo de que la tierra, el terreno donde siembran, no pierda todos sus, pues sus riquezas, su vitamina, su riqueza de minerales, que es diferente al monocultivo industrializado, en donde se pierde y ya se erosiona la tierra.
Y estos conocimientos de la naturaleza forman parte de la cultura de sus pueblos. Entonces ahí y ahora ya viene biocultural. Y yo así de chanfle, ajá. Y ahora también está esto de la interculturalidad, que viene de hecho en nuestro programa de estudios y en nuestros planes, y que muchas veces lo malentendemos como que hay así mucha gente, muchas raíces y muchas etnias y todos estamos juntos, pero resulta que no, que intercultural no solo es eso, sino también la confluencia de otro tipo de diferencias, como por ejemplo cuando la gente es migrante y que tiene otras culturas, otras raíces, otra religión, otras costumbres súper diferentes a las de la gente que vive ahí o incluso de la gente con la que coexista, que sea de poblados cercanos o de otras colonias. Entonces, al ser un migrante de más lejitos, ya trae otras cosas súper diferentes, ¿no? Y también entran, por ejemplo, la diversidad de género. Ahora con lo de la sexualidad y que cada quien la vive a su gusto, pues también entra esta tolerancia, donde no vas a agredir ni a bullear a nadie porque a lo mejor es una niña que le gusta vestirse de niña, pero se siente niña, o una persona que a lo mejor y tiene otras preferencias, o alguien que a lo mejor pues las familias que viven en bigamia y que así les gusta, la homosexualidad, la bisexualidad, o sea, todas esas cosas que a lo mejor no estamos acostumbrados a aceptarlas, que sí sabemos que existen y existen desde Grecia y desde hace muchos años, pero que no nos gusta la idea de que sea parte como de nuestra vida regular o de nuestra normalidad, pues ahí entran ya dentro de la interculturalidad también. Y entonces van surgiendo estos conceptos nuevos y enriquecidos que van recreando el lenguaje. Otra de las palabritas estas nuevas, por ejemplo, la sororidad. Yo me considero una persona, pues que sí le gusta la sororidad y que sí la he practicado yo creo hace mucho. Pero yo no sabía que esto tenía una palabra. Yo he identificado que cuando yo veo a un grupo vulnerable o, por ejemplo, a otra mujer en una situación vulnerable, como dijeran por ahí, yo me pongo la camiseta. Pero yo no sabía que eso tiene un nombre que lo especifica, como es la sororidad. Yo puedo decir, cuando yo iba en mi bicicleta, yo llevaba una bici grandota y me encontré una chica que iba como a la facultad de medicina, así todo de blanco, y salió una turba de perros a corretearnos, pero pues yo con la bici los iba a perder muy rápido. La chica estaba un poquito más adelante de donde yo iba apenas, o sea, apenas iba yo a rebasar, pero rápido la iba yo a rebasar. Pero ella se espantó muchísimo y trató como de cubrirse, pero estaba muy lejos, algo con que cubrirse, o sea, la parte donde íbamos no había nada en la calle y hasta como una cuadra después ya había carros estacionados y postes y cosas así donde a lo mejor un árbol te podías cubrir, pero justo donde íbamos no había nada. Entonces yo lo que hice en ese momento fue que avancé la bicicleta rápido hasta llegar a ella, o sea, llegué a ella casi igual que nosotros. No fui muy rápido, relativamente rápido, y entonces como ella se pegó a la pared y estaba muy espantada, me quedé junto de ella, me bajé de la bici y nos cubrí con la bici. Y entonces pues ya, además como mi bici no pesa porque es de aluminio, la levanté y les hice así. Y eso es algo que mis amigos hombres me enseñaron para que el perro se espante y se va, ¿no? Aunque sean muchos. Y entonces ya la chica se quedó así, ¿no? Y ya de otra casa salió un par de señoras y ya nos hablaron, ¿no? Se quedaron hablando con la muchacha y ya yo me seguí, ¿no? Pero en ese momento,
pues como les digo, yo me podía seguir en la bici y no me iban a alcanzar los perros porque afortunadamente era un tramo que estaba despejado. Pero cuando yo volteo y veo que adelantito está la chica esta y que ya está como gritando, como espantada, no sé, pues yo dije, ay, no, pues pobrecita, yo podría ser la que va caminando por la calle y se me aventan los perros, entonces la cubrí con la bici, y sí, los perros sí se nos aventaron, pero por el movimiento este que hice con la bici, pues ya se siguieron mejor. Entonces ahí está la sororidad, hasta en esas pequeñas situaciones que pasan en la vida cotidiana, donde tú con otra persona o con otra mujer, con quien sea, pues haces un equipo, ¿no? Y tienes una buena acción o no sé, te naces ser una buena persona. Bueno, como les decía, todos estos conceptos que van surgiendo tienen esta recreación del lenguaje. A ver, vamos a decir palabras: sororidad, intercultural o interculturalidad, biocultural, multicultural, pluricultural, resiliencia, en fin, o sea, y depende de pues la rama en la que estamos incluidos y van a ir surgiendo más, ¿no? Entonces, vamos a identificar este tipo de palabras y aquí es más que nada una invitación a la reflexión porque ahí está la recreación del lenguaje. Y esto cómo se va dando. En esta recreación del lenguaje no nada más es como, no, pues yo recreé mi lenguaje agregando la palabra puchungo o agregando guajolota, por mi torta guajolota. A lo mejor sí hay algunas palabras que sí van recreando, pero más que ser pachucadas o cosas así, pues hay una diversidad de elementos que van a enriquecer este lenguaje. Entonces, yéndonos al lado como popular, se han visto que incluso ya la Real Academia de la Lengua ya incluye esto de cantinflear, que es cantinflear, dar de vueltas a un tema y guachaguachar a lo mejor, cosas así, que es cantinflear, que le das de vueltas y no llegas a nada, ¿no? ¿Y por qué esta concepto ya se incluye? Pues porque fue promovida o distribuida, difundida por este ícono del cine mexicano, pues Cantinflas, que este era uno de sus elementos más, digamos, específicos de él. Él hacía humor en base a esto, en base a cantinflear. Entonces, ahí también está la recreación del lenguaje. ¿Qué otra recreación del lenguaje? Las palabras bellas que utilizamos, ¿verdad? Incluso se han visto los memes de la Real Academia de la Lengua o de páginas donde se habla de poesía, literatura. Hay memes en donde incluso te comparten cuál es la palabra más bonita del castellano y cuál es la palabra que significa no sé qué cosa, y es una sola palabra, ¿verdad? E incluso este enriquecimiento del lenguaje, cuando describes ya más a fondo un algo, también ahí estás recreando tu lenguaje. Cuando lo estás enriqueciendo, tomando en cuenta diversos aspectos. A lo mejor yo hacía un verso sobre el amor, pensando en el amor de los novios, ¿no? A lo mejor alguien hacía un verso sobre el amor
tomando en cuenta el desamor y el sufrimiento. A lo mejor otra persona ya hizo el verso o la poesía esta de la casada infiel, ¿no? De que me la llevé al río sin saber que era casada, ¿no? Y que ya va tomando otros puntos de vista, ¿no? Y a lo mejor el día de mañana alguien haga un verso sobre otra situación que no alcanzamos a describir en nuestros tiempos, y la actualidad va cambiando, va evolucionando, y ahí van cambiando esta recreación del lenguaje. Participar va muy de la mano estos propósitos del español con participar, con la participación de niños, niñas y adolescentes. Por eso ese fue uno de los temas iniciales para tener como esta claridad de partiendo, porque aquí a lo mejor haya algún docente que diga, no, pero es que los niños, si yo les digo que ellos hagan sus versos, pues no lo van a hacer. No, pues si ni identifican la rima, ¿cómo van ellos a hacer su propia rima? Y luego, pues a lo mejor rimen piña, pero eso no era un verso, ¿no? Y vas, no, mejor que lo copien. Pero si ustedes ya revisaron el texto de la participación de niños, niñas y adolescentes de María Morín, o participaron en su curso de la CENART, ya quitamos ese elemento de copiar y pegar, pero en el cuaderno, y se le da esta voz y voto para su participación a los futuros ciudadanos, a estas personitas, ¿verdad? Que ahorita son niños y el día de mañana son adultos. Entonces, ya desde ahí ya estamos potencializando su participación. También reconocer, valorar y comprometerse, porque ellos mismos van elaborando sus productos y ellos mismos van a seguir aprendiendo. También ahí entra este compromiso. Van a aprender para la vida, porque si ellos enriquecen su comprensión lectora, el día de mañana este sale de la primaria a la secundaria, de la secundaria hacia el bachillerato, del bachillerato hacia la universidad, va enriqueciendo este aprendizaje para la vida. Y como les decía yo, incluso desde el preescolar se va haciendo esto. ¿Por qué? Porque en el preescolar, donde se desarrolló mucho esta oralidad, ya nos está potencializando el uso del lenguaje. Y de un buen preescolar que haya potencializado la oralidad, la narración de los niños de qué hicieron en la fiesta y cómo les fue en las fiestas patrias y cómo estuvo y quiénes participaron y en su casa qué hizo mamá, qué hizo papá, qué cocinaron, pues todo eso lo va a plasmar ahora en su hoja y les va a salir un relato enorme a los que sí tuvieron ese desarrollo de la oralidad y uno muy corto a los que no tuvieron la oportunidad de un preescolar donde se diera esta revisión del plan de estudios de español que va a la oralidad. Bueno. Y ahí mismo se da nuevamente esta articulación del lenguaje y esta articulación también de lo que es la educación básica. Ahí cuando empezaban con el discurso de la articulación de la educación y veíamos cómo el preescolar se une con la primaria se une con la secundaria y luego día superior y luego superior, pensarlo así, sobre todo porque es, ay, sí es cierto, sí, pero de que haga una buena primaria, pues va a hacer un buen secundaria, y así. Pero ya ir a los propósitos generales de cada asignatura y analizarlo a fondo, te abre el panorama, te lleva a una realidad que ya no puedes negar y a elementos específicos en los cuales hay que intervenir. Ya no es un comentario generalizado, ahora son aspectos específicos y que nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta. Les quiero compartir la siguiente presentación, pero está tardando un poco, les pido su comprensión. Bueno,
seguiremos ahondando en estos propósitos generales del español. Pues aquí en el programa de estudios, al principio yo no entendía por qué nos trae los propósitos para educación básica y luego los propósitos para educación primaria. Y yo decía, ay, ¿para qué te pone tanto? Nada más que te dé los de primaria, pues yo trabajo en primaria. Pero sí es muy importante que los revisemos, porque a lo largo de la educación básica vamos a potencializar todo eso. Y un niño que, digamos, si ya quedamos a deber con lo de la educación primaria, o sea, imagínense cuánto que damos a deber en cuanto a educación básica. Y no se los digo para traumatizarlos, para preocuparlos, sino para que estemos conscientes de esta formación como tiene que ser. Bueno, en español hay sus propósitos para la educación primaria, que es en la que yo trabajo y bueno, algunos de nosotros. ¿Cuáles son estos propósitos? Avanzar, desarrollar, elegir, comprender, resumir y producir. Ese me gustó. Este va de la mano de las prácticas sociales del lenguaje, número 4. Comprender, resumir y producir. No me pueden negar que va de la mano de las prácticas sociales del lenguaje. Luego está analizar, reflexionar, utilizar, reconocer. ¿Por qué puse solo estas palabras? Bueno, fíjense que aquí el programa ya nos marca estas palabras en otro color para resaltarlas. E incluso creo que va a posibilitar que sea más fácil estudiarlas o retomarlas así. Son verbos, pero sí nos dan una idea puntual de lo que hay que hacer. Entonces, en este número 4 ya viene la práctica social del lenguaje. Aquí ya viene. Bueno, avanzar. Avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. 2. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de la lectura y escritura en función de sus propósitos. 3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la formación de los portadores. 4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presenten procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos del lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. 6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la vida, en la convivencia cotidiana. 7. Utilizar diferentes medios orales, escritos, electrónicos para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. 8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. Y en ese punto donde hablábamos de las prácticas sociales del lenguaje, aquí en el 4, que es el que más relaciono yo con esto, también está el aprendizaje permanente de los 4 pilares de la educación, si se acuerdan, el aprendizaje permanente, porque si yo no comprendo y no produzco, y como dice aquí, tanto en esta asignatura como en otras. Bueno, ya de ahí nos vamos a brincar al proceso de alfabetización inicial. Aquí pueden ahondar si tienen el programa de estudios del 2010. Ahí nos hablaba de la escritura presilábica, la escritura tipo silábica, la escritura tipo silábica alfabética, la escritura alfabética, creo que es de Judith Mies. Bueno,
pero yo les descargué esta infografía del Face, porque la verdad está mal. Entonces dice, etapas de maduración de la escritura, etapa primitiva de la escritura no diferenciada, escritura de la frase me gusta el helado y ustedes ponen bolitas y una no. Etapa presilábica, escritura de la frase vengan a jugar y como que ahí tiene una que otra letra y trazos varios. Luego, etapa silábica sin valor sonoro convencional, escritura de la palabra caramelo. Ya el niño o niña ahí ya está poniendo letras, pero todavía no sabe cuál es cuál. Lo mismo pasa en las matemáticas, por eso es muy importante que en esa etapa los niños tengan el apoyo de los adultos, tanto en casa como en el hogar, para que vayan identificando en qué etapa van los niños. Luego queremos que un niño de esta etapa escriba bien y pues ¿cómo? Etapa silábica con valor sonoro convencional, escritura de la palabra mariposa. Ahí ya va muy cerca, si se fijan, le faltan nada más las vocales. Muchas veces pasa lo contrario, ponen las puras vocales y no ponen las consonantes, porque generalmente para los niños es más fácil ir aprendiendo las vocales y además se les enseñan primero que la A y cómo suena la A, la y E de elefante, E de tal cosa, I de iglú, U de uña, así, etcétera. Entonces, generalmente primero van las vocales. Luego, etapa silábica alfabética, escritura de la palabra gato. Ay, ya está muy cercano al gato, ese ya es un niño que va a la escuela. Y etapa alfabética, escritura de la frase, hoy comimos arroz. Y sí, cierto, los niños al principio siempre se comen la H y estas cosas porque no diferencia entre la S y la Z porque es como les va sonando a ellos. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que vamos a analizar con esta diapositiva y esta infografía? Pues que muchas veces no realizamos suficientes ejercicios para que el niño llegue a esta etapa silábica alfabética y mucho menos a esta etapa alfabética. Entonces, un niño que no tiene suficientes ejercicios, suficiente estimulación, o a lo mejor tú en clase sí estás dando mucho, pero en el hogar no están apoyando, etcétera. Por eso se va dando este rezago. Y luego decimos, es que el niño tiene dislexia, disgrafía. Esos niños lo que necesitan es que en estas etapas donde se quedaron haya un reforzamiento. Si ustedes revisan los materiales para dislexia y que son para usarlos en cualquier año o grado de la educación primaria o incluso luego en secundaria, bueno, si ustedes los revisan, van a ver que los ejercicios son muy parecidos a lo que se hace en primer y segundo grado o que algunos hicieron desde el preescolar. Yo los revisaba y no entendía cuál era la situación, cuál era la diferencia con los materiales. Sí, son muy parecidos, son esos ejercicios que generalmente ponemos de que cierran un círculo todos las cosas o los objetos que empiezan con la letra A y el niño va en un círculo, avión, Anabel, araña, y si se encuentra otra cosa que empieza con otra letra, pues es el otro vacío, o que jalan una rayita, y que mucho las vocales, y ya luego se pasa poco a poco a las consonantes. Yo decía, pero ahí nada más están repasando. Pues sí están repasando, porque fue donde no quedó bien establecido. O sea, fue como en esta parte, miren, aquí entre la etapa silábica sin valor sonoro, aquí, luego la etapa silábica con valor sonoro convencional y luego la silábica alfabética. Como que ahí pasó algo, o algunos ya es aquí como que en la etapa alfabética, pero como que en estos tres sobre todo es donde algo ocurrió o algo no ocurrió, no hubo suficiente repaso. A lo mejor en la escuela sí había suficiente material, pero un niño de esos que casi no van a clases, o a lo mejor sí había suficientes actividades incluso para casa, pero los papás no se pusieron las pilas con poner al niño y ayudarle, o eran analfabetas, y ahí se hace una de culpabilidades que nunca vamos a salir de ahí, y ya de ahí el niño
va tropezando, va cargando con este problema por los siglos de los siglos. Les decía, yo tenía una compañera que en bachillerato, si la veaba, leía, ta, de, mado, la, sí, on. Y entonces, cuando me tocó estudiar con esta compañera, le explicaba yo que juntara toda la palabra y hasta que ya tuviera una palabra, como le dices al niño, cuando ya la tengas toda en tu mente, ya la dices. Entonces el niño va. Maduración. Ajá. Entonces era lo que hacía yo con mi compañerita. Yo no sabía, o sea, ella fue la que me dijo, oye, ¿me ayudas a estudiar? Y cuando estábamos estudiando me dice, ¿qué te parece si tú lees? Si tú lo lees, yo te entiendo todo. Pero yo cuando yo lo leo no avanzo y en mi casa no tengo como que la confianza de decirles porque me van a regañar mis papás. Y entonces ahí fue cuando ella le tocaba leer que vi esta situación y yo no, pues no era docente en ese tiempo, pero yo veía en su cara un susto como de ser criticada y así me dijo como de no se lo digas a nadie. Y yo me quedé así como, ¿por qué habría de exhibir tu situación diciendo tu nombre, vaya? Si no es, vaya, no es una situación en donde haya como tal que buscar un culpable o haya como tal que juzgar a alguien, sino es una situación donde hay que buscarle una solución porque eres una persona joven de 16 años y no vas a coartar tu derecho a estudiar a lo mejor en la universidad o algo así, por esto que vas a tener que repasar mucho, pero tiene una solución. Y así habrá mucha gente que ni sabemos, ¿no? Y qué es lo que pasa, hay que ir repasando. Y lo más chistoso es que le dije así pues como decimos en la clase, a ver, hasta que ya tengas toda la palabra, ya la dices. Luego la otra. Y quédate tranquila, yo no te voy a juzgar y no sé qué. Y tenemos toda la tarde. Y después ella estaba muy satisfecha porque me comentaba que, que sentía la satisfacción de que ella leyendo en voz alta le estaba entendiendo a lo que estaba leyendo. Y que generalmente cuando alguien más leía o alguien explicaba, ella ponía atención y sí se le quedaba. Pero cuando ella tenía que leer algo del libro o algún apunte, madre de Dios, no podía. Entonces generalmente ella ya tenía una amiga con la que estudiaban y la otra tampoco como que avanzaba mucho en eso de la leída, pero ella sí decía las palabras completas y pues a mi amiga le servía que la otra le leía y entre las dos como que se comprendían y pues hacían buen equipo. Pero yo decía, no es por juzgar a nadie ni exhibir la situación a la persona, sino como, como les mencionaba, cuánta gente habrá con esta situación y que ahí va a restarle a su derecho de aprender o del aprender para la vida y que es estresante que te diga para mañana lees 20 páginas y los demás puedan y tú no puedas y te sientas culpable y lo tengas que esconder hasta de tu familia y que nadie te va a comprender porque no es algo que nosotros comprendamos así, ay, ¿por qué no puedes? No, o sea, realmente estas personas lo que necesitan es un repaso y que este repaso además, sí hablarles, claro, vas a tener que repasar mucho, pero que disminuyamos así como su estrés, diciéndole, está bien, es algo que pasa mucho, pero tenemos que resolverlo, lo tienes que resolver cuanto antes por tu propio bien. Entonces, considero que esto también, el conocer estas etapas de maduración de la escritura nos sirven también para tratar estos problemas que van muy pegados con el rezago educativo, como la dislexia, la disgrafía, y que a su vez crean unas situaciones de necesidades educativas bien raras. Bueno, esta infografía no la hice yo la bajé del Facebook, pero la recuperé, me gustó mucho. También del Facebook rescaté eh, estas imágenes que vamos a ver a continuación. Le dejé ahí el nombre de quien lo creó
porque no es mi idea robármelo, pero pues está bonito que ya tienen el material y que nos lo comparten, y pues había que retomarlo. Bien, aquí ellos tienen estas etapas: primitiva o de escritura no diferenciada, presilábica, silábica, silábica alfabética y alfabética. Nos hablan de esta conciencia fonológica. La conciencia fonológica es una habilidad que permite a los niños reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado. Conciencia fonológica en las rimas, identificación de sílabas y letras por el sonido. Conciencia fonémica, la habilidad para segmentar y las habilidades para mezclar. Segmentar es dividir una palabra en sus sonidos individuales. Mezclar es decir una palabra luego de escuchar cada uno de los sonidos que lo componen. Conciencia fonética. La instrucción de la fonética enseña a los ¿qué pasó? Enseña a los niños a conectar las palabras con los sonidos, a dividirla en sonidos y a mezclar los sonidos en palabras. Bueno, ¿y para qué es de utilidad revisar esta conciencia fonológica? Esta conciencia fonológica va de la mano de las etapas de maduración de la escritura. Si ustedes se fijan, aquí donde ya hay una relación con el valor sonoro convencional es aquí, en la etapa silábica con valor sonoro convencional. Y ya va habiendo una conciencia fonológica también en la etapa silábica alfabética y la alfabética. Antes de eso, pues generalmente los niños copian letras que vieron que a lo mejor si su mamá escribió un recado, si encontraron un cuaderno, si ven que alguien escribe muchas cosas. Hay amas de casa que aunque sean amas de casa escriben muchos recados o su lista del mandado y los niños la copian. Hay gente que no escribe casi nada y luego nos quejamos de que porque el niño no tiene suficiente estimulación, pero es que tiene que ver mucho contexto. Luego aquí está de nuevo, pero explicas uno por uno, etapa primitiva de escritura no diferenciada. Y aquí pueden ver cómo son muchos garabatitos. A veces cuando los niños empiezan a hacer garabatos, no lo hacen por rayar, sino que están empezando a expresar esto que ven que otros escriben y ellos lo escriben ahora. Etapa presilábica, miren, ya junta estos garabatitos y sus dibujos con letras. Etapa silábica, ya aquí ya hay, como dice, miren, aparición de conciencias silábica. Descifra al oír la palabra en cuántas partes se segmenta. Por ejemplo, si es una palabra corta, va a poner pocas letras. Sílabas sin relación fonológica, todavía no las relaciona del todo. Ahora, en la etapa alfabética, consolidación de la conciencia silábica y fonológica, escribe haciendo correspondencia a cada sonido de la letra. Etapa de transición, omite alguna letra de una de las sílabas, errores ortográficos. Debe haber adquirido sonido, letra, sílaba y palabra, uso de pizarra, cuaderno, hoja, libro. Y ahí, por ejemplo, podemos observar que el niño tiene o sea, ya dice lo que quiere decir, ya nada más hay elementos ahí como de ortografía. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a irle cambiando nada más aquí. Si se acuerdan, en matemáticas ya habíamos puesto que había que crear un cuadrito donde íbamos a poner, en el caso de matemáticas, los ejes. En el caso de español van a ser los ámbitos. Entonces, vamos a poner un ámbito y vamos a poner qué aprendizaje se plantea ver y con qué profundidad del aprendizaje esperado en cada grado de la primaria. ¿Por qué vamos a hacer ese cuadro? Porque eso es
lo que nos van a preguntar en el examen. En el examen, por ejemplo, aquí ustedes en el plan de estudios, cerca de la página 80, tienen los ámbitos de oralidad, estudio y literatura y las prácticas sociales del lenguaje. Dice aquí conversación, narración, descripción, explicación, intercambio de experiencias de lectura, comprensión de textos, intercambio de escritos de nuevos conocimientos, lectura de narraciones de diversos subgéneros, escritura y recreación de narraciones. Trae lo del preescolar, luego trae primaria y secundaria. Y aquí en primaria, en cada grado dice, por ejemplo, elige y comenta distintos materiales de lectura. Eso es para primer y segundo grado. Pero luego en segundo grado recomienda materiales de lectura. Y en quinto y sexto elabora reseñas de diversas obras. Entonces, no es igualito lo que van haciendo en cada grado. Aquí, afortunadamente, como es por ciclos,